y le pedimos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra siempre nos edifique, que seamos restaurados por medio de tu palabra, que seamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos misericordia, Señor, por aquellos que no están hoy, porque están enfermos, Señor, están de viajes. Te rogamos, Padre, que tú los sane y tú los guardes y los regreses con bien a casa, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. ¿Quiere, así como está de pie, abrir su Biblia? Nueva Traducción Viviente, Ezequiel 47:8, y dice la palabra del Señor: entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. El verso 9, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero empezar con este verso y introducir este verso, porque esto lo profetizó el profeta Ezequiel hace aproximadamente 2600 años, y llama la atención que hoy en día esto está empezando a suceder. Amén. Vea noticias, mire lo que le está pasando al Mar Muerto. Es un mar, ese es el mar, es un lago, le dicen mar, pero a la vez es un lago. Está en el lugar más bajo de la tierra, y por el exceso de sal que tiene y de minerales, ahí no puede vivir nada. Pero los científicos están sorprendidos que está saliendo agua dulce de ahí y que hay peces. Y si eso fue profetizado para estos días, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Mire lo que está pasando, la guerra no para en Israel, no para con Irán. Las cosas siguen en ese ambiente, como que todo está cada vez peor. Amén. Mire cómo está el clima, cada vez peor. Yo le ruego al Señor que no nos toque un terremoto aquí en Guatemala, ¿sí? Le ruego al Señor que tu casa, mi casa, nuestras casas sean guardadas. Si así fuera la voluntad de Dios, que a nosotros nos tocara, que nuestras casas estén bien construidas y sobre todo ponga ángeles Dios guardando nuestras casas. Amén. Porque muchos países están viviendo esto. Ayer tembló en no sé dónde, ¿sí? Y muchos países están viendo esto. Pero Dios también está diciendo, Jesús dijo, cuando sean los últimos días, habrán guerras, rumores de guerra, habrán terremotos, pero creo que Jesús lo dijo, será más fuerte todos los, ¿cómo podríamos decirlo? Cada escenario será más fuerte, ¿sí? Cada cosa, si es temblor, va a ser más fuerte cada vez. Si es el cambio climático, va a ser más fuerte cada vez. Si son guerras, va a ser más fuerte cada vez. Y yo solo te digo, hermano, hermana, Cristo viene pronto. Amén. Pero muchos ya no esperan a Cristo. Muchos no sé a quién esperan. Esperan solo dinero, esperan solo divertirse, como hemos hablado en muchos viernes de familia. Esperan solo cosas de la tierra. Eso es lo que esperan muchos. Pero muchos ya no esperan a Cristo, porque si muchos esperaran a Cristo, las iglesias a nivel mundial estarían llenas. Amén. Estarían llenas. Estarían abarrotadas. Pero va a llegar el día que se van a abarrotar, pero lo más seguro será cuando se vaya la novia de Cristo. Porque muchos ahí van a despertar y van a decir, si era verdad. Si era verdad. Porque los muertos en Cristo van a resucitar para hacer una obra poderosa. Llama la atención que este verso de Ezequiel se está empezando a cumplir en nuestros días. Profetizado hace más de 2600 años aproximadamente. Entonces,
La palabra de Dios. ¿Por qué esto? Pero ¿y eso qué tiene que ver con el tiempo del fin? Hermano, con que se cumpla. Es un check mark, ¿verdad? Que la palabra de Dios es verdadera. Amén. Que Dios no está mintiendo. Que lo que Dios por miles de años, ese mar nunca ha tenido vida. Y Dios dijo, un día va a tener vida. Y hoy que empiece a tener vida. Esto es para que tú y yo digamos, la palabra de Dios se cumple. Y es verdad. Amén. Quiero pasar al tema de hoy. Yo solo quería recordar esto, porque eso está ahorita en las redes sociales muy fuerte. Y es verdad, no es algo viral solo para alguien tener vistas. No, es algo que sí está sucediendo. Y pues es algo que tú y yo debemos de ponerle atención. Que lo que el Señor profetizó en su palabra se cumple. Amén. Y el tema de esta mañana es, hay cosas que no son en nuestro tiempo. ¿Sí? Ese sería el tema para nosotros hoy. Y quiero volver al libro de Jueces. ¿Sí? Porque muchas veces tú y yo nos estamos aferrando a que Dios haga las cosas rápido y que Dios mueva todo a nuestro favor. Pero muchas veces Dios se va a tomar su tiempo y Él hará todo a su manera. Amén. Ese amén no mucho amén, ¿verdad? Porque todos, pues yo también me pondría en su lugar. Yo también quiero que Dios haga las cosas rápido. Que me dé lo material lo más rápido posible. Que me dé en esto lo más rápido posible. Amén. Pero a veces Dios se toma su tiempo por algo. Pero el libro de Jueces, volviendo a lo que hablábamos el domingo pasado, dice Jueces 19:28, hablando de Levita y de su concubina, en Nueva Traducción Viviente, Levítico 19:28, dice, levántate, vamos, le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa, ya muerta. Este hombre no quiso dar la cara ante los que estaban ahí de la tribu de Benjamín, los que tenían un mal corazón de esa tribu de Benjamín, que estaban en homosexualismo. Dios podía haberlo librado y guardado. Amén. Amén. ¿O no? ¿Usted cree que Dios no lo podría haber guardado? Si Él hubiera salido y hubiera echado fuera a los demonios que estaban en esas personas. Porque eso es lo que ellos tenían. Espíritus inmundos que habitaban en esas personas. Eso es lo que habían en ellos. Pero Dios jamás, y lléveselo en su corazón, jamás va a bendecir el desorden de alguien. Porque este hombre nunca quiso honrar a esa concubina casándose con ella. Y eso era fornicación. Y eso era un desorden. Y por eso ese hombre no se sentía con la autoridad de salir y reprender a los que estaban en ese lugar. Y le fue más fácil entregar a su mujer y ya. Yo diría, qué corazón más perverso. Pero la cosa se puso más perversa en este hombre. Porque dice que el verso 29, cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Y después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. El verso 30. Todos los que lo veían exclamaban, en todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Y entonces este hombre partió a esa mujer, yo diría, qué maldad y qué perversidad. Y yo creo que esto le podemos sacar varios ángulos, pero quiero enfocarme en este ángulo. Qué maldad y qué perversidad de este hombre. Partir en 12 pedazos para mandarlo a las 12 tribus de Israel. Para decir, mire lo que le hicieron a mi concubina. Para empezar, lo que él le hizo a su concubina, porque al que estaban pidiendo era a él, no a ella. No sé si va conmigo hasta ahí en esto. ¿Sí? A él llegaron a pedir, porque eran homosexuales los que estaban ahí. Ellos querían tener relaciones con el hombre.
con el levita. No llegaron pidiendo mujeres, no. Y él entregó su concubina. Para empezar, el que empezó mal fue él. Pero este hombre entrega a esta mujer. Si él hubiera tenido autoridad de parte de Dios, porque él estaba en el orden de Dios, él hubiera echado fuera a todas esas personas que estaban ahí. Como lo hicieron los ángeles cuando llegaron en el tiempo de Lot. Es que por eso este libro es el libro de la iglesia que se queda en la tribulación, y ese libro que se compara con la historia de Lot, porque llegaron a pedir al hombre de Dios que estaba dentro de la casa de Lot. Amén. Con la diferencia que los ángeles que estaban ahí tuvieron autoridad y echaron fuera, y no le dieron a las hijas de Lot para que las violaran. Amén. Pero en cambio este sí le dio a su concubina. No debía de haber hecho eso. ¿Acaso él no podía, como este por lo que se ve, para que le hayan puesto atención, no era cualquier levita? Era un hombre que tenía autoridad en la asamblea, porque ahí mencionan la asamblea. Era alguien que tenía autoridad en la asamblea. Y este hombre está ahí. Nada le costaba convocar a toda la asamblea a una reunión por lo que había pasado en la tribu de Benjamín cuando él pasó por ahí. Amén. Esta mujer no se merecía que la partieran en 12 pedazos. ¿Qué? Usted como padre, ¿cómo se hubiera sentido? Que usted hubiera sido el padre y le llega su yerno a decir: mira, partí a tu hija en 12 pedazos porque tenía que mandar un mensaje a todo Israel. Usted como padre, ¿cómo se hubiera sentido? Imagínate, ¿cómo nos hubiéramos sentido como padres? Que un yerno venga y haga esas cosas. Un siervo de Dios haga esas cosas. Eso también está hablando de ministros que descuartizan miembros, ¿sí? Que descuartizan iglesias. Eso también está enfocado a eso, pero no me voy a meter a eso, ¿sí? Porque eso más habría que predicárselo a pastores. Pero la maldad de este hombre de hacer esto, ella merecía un funeral, que la enterraran su familia de la manera correcta. Pero ahora, ¿a quién iban a enterrar si todos sus pedazos estaban por todos lados? Pero no me quiero encerrar ahí, porque yo le dije, el tema de hoy es: hay cosas que no son en nuestro tiempo y nada que ver con lo que estamos empezando, ¿verdad? Pero tenga paciencia, ¿sí? Y dice el verso Jueces 21, dice: entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre. Las cosas van a cambiar en tu familia y en una congregación cuando todos caminamos como un solo hombre. Me llama la atención que la hermana Hilda decía, ¿verdad? No podemos ser niños, tenemos que ser maduros. ¿Para qué? Para poder caminar unidos, porque solo los maduros caminan unidos. Decía mi esposa, no podemos caminar si no hay unidad. Amén. Y pues el Señor aquí sigue hablando. Ni la hermana sabía, ni mi esposa sabía que iba a predicar yo. Ayer andaban todos entretenidos y yo estaba estudiando en el cuarto, y mi esposa estaba ahí con la familia. Aquí está mi cuñado, aquí está su esposa, y ahí estaban ellos, yo estudiando. Tranquilo, si usted me quiere creer, créame. Si no, no. Sigamos pues. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan al norte hasta Berseba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. ¿Había necesidad de mandar 12 pedazos del cuerpo de alguien? ¿Acaso así se proclamaban las asambleas delante de la presencia del Señor? No. Si lo que había que hacer era llevar ofrenda, lo que había que hacer era llevar adoración, lo que había que hacer es alabanza y convocar a la asamblea para tratar algún caso. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo hacer esto para tal lugar, nunca desmembraron a nadie.
Yo solo digo, qué perversidad de este ministro. ¿Por qué perversidad, perdón, de este ministro? ¿Sí? El verso 2. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros. Era un ejército fuerte, armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. ¿Sabe de qué me habla esto? 400,000 adoctrinados, 400,000 tratando de hacer la voluntad de Dios. Porque en todo lo que usted lee el libro de Jueces, hasta este capítulo, hasta cuando empiezan a pasar estas perversidades, el pueblo de Dios empieza a decir, ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? Hasta ahí se acuerdan. ¿Dónde está el tabernáculo de Moisés? Está en Betel. Vámonos todos para Betel. Porque esta reunión fue en Betel. Y Betel estaba cerca, a 16 kilómetros creo, ahí estaba Silo, donde estaba el tabernáculo. Llama la atención que hasta entonces, cuando vieron que semejante maldad y perversidad había entre ellos, ahora sí busquemos la presencia de Dios. Se acordaron ellos de lo que estaba escrito en el Pentateuco, de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Aquí está pasando lo mismo. Porque eso es lo que estaba pasando, había homosexualismo. Y entonces los líderes del pueblo y de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros, hombres entrenados para la guerra. Hermano, tú y yo tenemos que entender que tú aunque estás en tu casa y estás peleando con tu esposa, estás peleando con tus hijos, la esposa está peleando con el esposo, tú no estás peleando con ellos. Estás tú peleando con lo que tu familia dejó que entrara. Con lo que tu familia dejó que entrara. Y lo que hay que hacer es levantarse a pelear en oración, en ayuno, en el altar de Dios. Y te apuesto que todo va a cambiar. Amén. Hay algo que quiero volver a retomar y volver a enseñar. Y eso se llama la corte celestial. Pero eso no lo voy a hacer hoy, porque la palabra de Dios dice, vosotros tenéis abogado. ¿Y para qué tengo un abogado? En los cielos. Pero ¿y cómo? Eso se llama la corte celestial. Y lo predicamos un domingo de esto, lo predicaremos, se lo prometo, ¿sí? Porque ahí es donde podemos anular el acta de decreto que Satanás muchas veces tiene para destruir nuestras casas, nuestras familias, finanzas, salud, etcétera, aún iglesias, etcétera, ¿sí? Pero sigamos en esto. Jueces 24, el levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó, mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibea rodearon la casa con la intención de matarme, dijo él, y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Pero a este lo que le faltó fue decirles, pero yo abrí la puerta y saqué mi concubina para que la violaran, porque no tuve los pantalones para ponerme a guerrear y pelear. Porque Dios no lo iba a respaldar. Dios nunca va a defender al que anda en desorden. Dios tendrá misericordia, que es algo distinto, muchas veces. Porque a veces hay personas que andan en desórdenes terribles y pareciera que no les pasa nunca nada. A veces Dios lo que está teniendo es paciencia, 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 paciencia. Al que es hijo, Dios lo va a corregir siempre. Amén. Al que no es hijo, hermano, ni le ponga atención. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes que Dios los va a dejar disfrutar aquí en la tierra. Porque se les presentó el plan de salvación, pero ellos no lo quieren. O no lo quisieron si ya no están en esta tierra. Y entonces Dios los deja disfrutar. Y usted ve personas que ni gripe les pega, hermano. No les da nada.
Y uno dirá, padre, pero si va a la iglesia y mira cómo se comporta, sí, a lo mejor no es hijo, a lo mejor no es hija. Y Dios los deja disfrutar, porque donde Dios sí les va a cobrar cuentas es cuando se presenten al tribunal de Dios, al del Padre. Y el tribunal del Padre es para juicio. Amén. Y pues ahí muchos, ahí tendrán graves problemas. Pero en tu nombre echábamos fuera demonios. Pero en tu nombre tocábamos en una iglesia en cualquier instrumento. En tu nombre estábamos en el área de niños, multimedia, diaconado, discipulado, evangelismo, esto y lo otro. Todas las áreas que pueda tener una iglesia. Para que no diga alguien, ay, solo a nosotros nos tiró el pastor. No, no, no. Todas las áreas de una iglesia, ¿sí? Hasta pastores van a estar ahí. Pero si yo era el pastor. Y 1000 miembros tenía mi congregación, sí, pero la tenías para que te idolatraran, etcétera, ¿sí? Y serán echados a condenación. Pero, ¿por qué este levita no da la cara? Por la que dice él que amaba, por la que dice él que quería, por la que fue a rescatar una vez más, aunque le había fallado. Pero no hace eso. No, yo te digo, varón que estás aquí, protege tu familia. Amén. Tú darías la vida por tu familia. No diga amén, hermano, hermana, por favor. Solo piénsalo. ¿Darías tú de verdad la vida por tu esposa? Ay, Señor, si rogándote estoy que te la lleves. O si es la esposa, rogándote estoy que te lo lleves, Padre, porque no aguanto esta situación. Es más, ya estoy orando por la nueva adquisición. Porque así caminan muchas personas, aunque tú no lo creas. A la hora de escuchar ministrar a alguien y ministrarse y sacar lo que tienen ellos dentro, eso es lo que están esperando. En algunos casos yo podría decir, sí, tienen razón, el hermano, la hermana ha aguantado, ha esperado y no hay modo. Y no hay modo que pasen las cosas. Pero yo no me atrevo a decirle a él o a ella, toma el camino al divorcio. No. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana a mí me van a echar la culpa y me van a decir, por usted me divorcié. Y por usted ahora soy infeliz. No. Tú tienes al Espíritu Santo, yo tengo al Espíritu Santo. Escuchemos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te aprueba algo, ok, yo no tengo por qué contender contra lo que el Espíritu Santo te dijo. Amén. Por eso no es la responsabilidad de un pastor de decir que se divorcien o se casen. No. Eso cada quien debe de preguntarle a Dios. Pero sigamos mejor aquí. Jueces 20:11. Así que los israelitas estaban en total unanimidad, ¿sí? Unanimidad. Una vez más lo dicen. Por fin Israel empezó a estar unido. Y se juntaron para atacar toda la ciudad. La ciudad de los de Benjamín, tribu de ellos. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué acto tan horrible se ha cometido en medio de ustedes? Entréguenos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibea, para que los ejecutemos, así purificaremos a Israel de semejante maldad. Pero los de Benjamín no quisieron escuchar, dice. Qué terrible, ¿verdad? Pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Nación santa, porque eso es lo que habla de también Dios de Israel. Pero los de Benjamín, guerreros fuertes. Estos no eran cualquier tipo de guerreros. A estos todo Israel se tuvo que unir para poderlos destruir. Porque solo una tribu no los podía matar. Ni 2 ni 3. Tenían que unirse todos para poderlos matar. Porque estos sí daban la vida por cualquiera. Estos sí sabían pelear. Y eso es lo que me llama la atención. Que ellos no quisieron escuchar. Sabiendo que entre ellos había un grupo
que estaba practicando homosexualismo. Y por lo que enseña la palabra de Dios, más adelante en unos versos que vamos a leer, entre ellos había hibridismo, habían ángeles caídos también, perturbando la tribu de ellos. Pero ellos no quisieron escuchar a nadie, y mucho menos a Dios. Y no quisieron entregar a los hombres que estaban contaminando a las familias de Benjamín, de esa tribu. Y dice el verso 16, entre las tropas selectas de Benjamín habían 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar al blanco. Con la mano izquierda agarraban una honda y póngale que ahí en la puerta había un pelo de alguien, sí, algo largo, ¿verdad? Para que todavía se pudiera ver, y eran ellos capaces de cualquier distancia tirar con la honda y partir en dos ese pelo sin fallar. Yo diría qué habilidad, la verdad, sí. Parecían que eran superhumanos por el tipo de habilidad. Yo quiero pensar que sí eran hijos de Dios y que Dios fue el que les dio la habilidad, así como Dios le dio la habilidad a Sansón. Amén. Y quedémonos en eso mejor. Y entonces, cristianos hábiles, estos eran cristianos hábiles para la guerra, cristianos hábiles en doctrina, cristianos hábiles en madurez, cristianos conocedores de cómo usar las armas espirituales. Y mucho pueblo de Dios hoy sabe cómo usar armas espirituales. Mucho pueblo de Dios sabe hoy mucha palabra. Mucho pueblo de Dios está en la madurez. Pero la necedad les quita todo eso. Por eso hablábamos el día viernes, la necedad. Usted, le pregunto algo. Usted cuando se enoja, ¿cómo se pone? Como yo quiero, pastor. Dice la Biblia que el necio, ligero, se enoja. Dice que el necio, ligero, se pone iracundo. Eso lo dice Proverbios. Y si no me cree, vea el video del día viernes. Amén. No me voy a pelear porque no viene usted. Vea el video del día viernes. Y ahí están los versos. Y ahí está Proverbio. Y si no, busquen Proverbio. Ahí le van a salir como unos 20 versos del necio. Y que cada quien se pase un examen. Amén. Y entonces dice el verso 18. 20:18. Y hoy vamos a leer mucho, hermano. Pero es necesario para poder ir caminando a lo que quiero llegar. No todo va a ser en el tiempo de Dios. Amén. Ahorita no tiene forma la prédica, sí, pero tenga paciencia. Y dice aquí 20:18. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel. ¿A dónde fueron antes de la batalla? A beber. No, a Betel. Es que algunos leen beber. Fueron a buscar a la mujer ajena, al hombre ajeno. Fueron al brujo, al hechicero. No, fueron a Betel, porque ahí estaba el arca del pacto. Y le preguntaron a Dios, dice, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? Y el Señor contestó, Judá debe ir primero. Mire que el Señor no les dijo, bueno, hijos, ¿y ustedes por qué quieren ir a atacar a sus hermanos de Benjamín? No, Dios sabía que había que ir a poner orden ahí. Dios sabía que había que ir a erradicar el pecado que se había metido en esa tribu. Y Dios les dijo, primero van a ir los de Benjamín. Y aquí habría muchas cosas que ver, porque en las primeras batallas mueren muchos, y los primeros fueron los de Benjamín, los de Judá. Y como que aniquilaron a muchos de Judá primero. Pareciera pues, amén. Jueces 20:21, pues no me quiero meter tanto por ahí, porque no es por ahí donde lo quiero llevar. De repente otro día nos metemos por ese otro callejón, porque la palabra de Dios tiene tantos ángulos para ver. Y Jueces 20:21 dice, pero los guerreros de Benjamín,
que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Pregúntese, si a los que mandaron de primero fue a Judá, pues ese día yo diría mataron a 22,000 de Judá. Eran 400,000 guerreros, pero no fueron los 400,000 guerreros, los fueron mandando por partes. Amén. Pero una tribu de 25,800 más o menos tenían los de Benjamín. Mataron ese día 22,000, hermano, casi lo que ellos eran, mataron ese día. Es que no eran cualquier cosa estos. Por eso Israel se unió. Por eso tú te tienes que unir con tu familia para poder vencer lo que está destruyendo tu casa. Amén. Pero si tú no te unes, empecemos por nuestras casas. Si tú no te unes en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, hermano, a cada rato te van a acabar tu familia. Pastor, pero es que nosotros sí somos unidos. Eso pregúntaselo a Dios. Porque hay quienes que el necio cree estar bien, dice la Biblia. El necio cree estar en lo correcto, pero muchas veces no está en lo correcto. Y lo primero que hay que arreglar en una familia es que se una para poder acabar. Pero dice que Dios los mandó, mire esto, hermano, Dios los mandó y les digo que vayan primero los de Judá. ¿Usted qué entendería por eso? Yo les voy a dar la victoria. Amén. ¿Está conmigo ahí? A ver, levante la mano. ¿Está conmigo ahí? Que Dios le va a dar la victoria. Pero les matan 22,000 en la primera. ¿Usted cómo hubiera regresado de esa batalla? Pero muchas veces nos pasa eso, fracasamos. Dios nos dice, te voy a dar bendición, te voy a dar la victoria, pero es que no es en nuestro tiempo. Aquí es donde empieza el mensaje. No es en nuestro tiempo donde se van a alcanzar las cosas. A veces Dios primero va a probar y va a permitir que te zarandeen a ver si tú caminas igual. Y aquí miramos cómo estas personas están fracasando. Y bueno, y no es que Dios dijo, pues, y no nos dedicamos a ir a buscar al lugar correcto. Le preguntamos a Dios si Él iba a estar con nosotros, qué teníamos que hacer, y Él dijo que Judá fuera primero. ¿Y por qué ahora este resultado? ¿Sí? ¿Por qué están tantos de nosotros tirados en el suelo? Pues a veces Dios va a permitir que Satanás pareciera que va ganando. ¿Sí? A veces Dios va a permitir que pareciera que Satanás está ganando la batalla en tu casa. A veces Dios va a permitir que pareciera que Dios va ganando la batalla en una congregación. Pareciera que por ahí van las cosas. Y mire, Jueces 20:23, nueva traducción viviente. Pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del Señor una vez más. Hasta la noche estuvieron esta vez llorándole al Señor delante de su presencia. Estaban en el altar de Dios llorando hasta la noche, dice. ¿Sí? Y le habían preguntado una vez más al Señor: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos una vez más. Esta era la segunda vez. Lleve el orden, ¿sí? Esta era la segunda vez. Y entonces Dios les dice por segunda vez: les voy a dar la victoria. ¿Sí? Les voy a dar la victoria, pero esta segunda vez les matan 18,000. Y ni uno de los de Benjamín. Ya iban 40,000 muertos. ¿Usted cómo estuviera, hermano? Si es que así estoy, pastor. No miro cómo salir de esto. El doctor me dijo que con esto me curaba de esto, pero me dio esto otro, alguien que estuviera enfermo. Voy y abrazo a mi esposo.
un ratito está bien y al rato está mal, pastor, o es la esposa. Y no hay manera que logremos tener unidad. Tranquilo, tranquila, Dios te está probando. Y Dios está viendo qué hay en ti. El desierto tal vez se pudo haber puesto muy fuerte, la tormenta, la prueba, pero Dios te está probando. A ver si tú le crees que Él te va a dar la victoria. Algo que me llama la atención de este pueblo, ya unido, fueron otra cosa. Y entonces estos, dice el 26, por tercera vez, hermano. Entonces todos los israelitas subieron a Betel. Pero esta vez hicieron más cosas, ¿sí? Y esta vez lloraron en la presencia del Señor. Ayunaron hasta la noche. Ya le agregaron ayuno, ¿sí? También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz, dice. Ya le agregaron 4 cosas más. Estos estaban propuestos a mover el corazón de Dios. Yo no sé si tú te has propuesto mover el corazón de Dios para que haya un cambio en tu familia, para que haya un cambio en tu finanza, para que haya un cambio en la salud, para que haya un cambio en la iglesia donde tú vas, para que haya un cambio en tu trabajo, para que haya un cambio en tu negocio. Llévalo a todo lo que tenga que ver contigo. Amén. Yo no sé si tú te lo has propuesto. Y dice el 27, y los israelitas fueron a buscar por tercera vez la dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel. En todo el libro de Jueces, hasta este verso, mencionan el arca del pacto. Y si no, léalo. Y no lo va a encontrar hasta llegar a Jueces 20-27. En todo el libro no aparece el arca del pacto. Cuando ellos ya vieron que estaban viviendo lo de Sodoma y Gomorra, cuando ellos ya vieron que habían otra vez híbridos entre ellos, ahí fue donde ellos le empezaron a poner atención a la situación. Y empezaron a decir, no, esto ya no es normal. Desde que salimos de Egipto, nunca, lo leímos al principio, nunca se habían visto estas cosas. Y esto hay que pararlo. Eso lo leímos al principio, lo recuerda, ¿sí? Y entonces, por tercera vez clamaron. ¿Sabe qué me llama la atención? Que nunca le vinieron a reclamar al Señor. ¡Qué barbaridad, Padre! Ya 22,000 los mataron, ya nos mataron 18,000 y todavía quieres tú que vayamos contra esos. Es que esos no eran cualquier guerreros y este pueblo lo sabían, que esta tribu era una de las tribus más poderosas que ellos tenían. ¿Sabe qué es lo más triste? ¿Cuánto cristiano fuerte hay en esta tierra que sabe palabras, sabe usar sus armas de guerra espiritual, pero prefieren colgar sus arpas y ya no seguir adelante? Y ya no agradar a Dios. Y como que Romanos respalda esto diciendo, Pablo, como no quisieron obedecer la verdad, como quisieron ser necios, entonces yo los meto. Y Dios dice que los mete al homosexualismo, al lesbianismo y a muchos pecados más que está ahí en Romanos, ¿sí? Y entonces, estos me llama la atención que no renegaron. Nunca le fueron a decir, tú no estás con nosotros, tú eres un mentiroso. No, al contrario, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Ayuno, ayunemos. ¿Qué más hay que hacer? Congregarnos, congreguémonos. ¿Qué más hay que hacer? Traigamos la ofrenda. Traigamos ofrenda pues, porque ya ni ofrenda le hemos traído a Dios, ya no traemos ni nuestro diezmo a Dios de la manera que Él dice que lo hagamos. Y entonces ellos empezaron a ordenar su altar. Ellos empezaron a ordenar su manera de caminar. Amén. Y entonces, por cuarta vez, van una vez más. Y el sacerdote, el verso 28, y el sacerdote era Fisnes, el hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor. ¿Otra vez le preguntan al Señor? Hermano, no te canses de preguntarle al Señor qué tienes que hacer. Amén. Porque hay quienes, es que Dios no me quiere dar
mi salida a tal problema. Pregúntale qué estás haciendo mal, por lo cual no tienes otro resultado. Y sobre todo el resultado bueno que tú quieres. Amén. Y el sacerdote era Fitne, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Hasta entonces buscaron un sacerdote al sumo sacerdote. En todo Jueces no lo hicieron. Gedeón trató de arreglar un poco. ¿Y cuál es la otra? Esta mujer, ¿cómo se llama? La que también mencionan en Jueces. A ver, ayúdenme, hermano. Débora trató. ¿Sí? Trató. Y otros trataron. Pero ninguno mencionó. Busquemos al sacerdote. Busquemos el arca del pacto. ¿Sí? Y los israelitas le preguntaron al Señor, ¿debemos volver por tercera vez? Le dicen al Señor, ¿debemos volver contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? Y el Señor dijo, vayan, mañana se los voy a entregar. Pues si las 3 veces les digo lo mismo, ¿no? Las 3 veces les digo, vayan, yo les doy la victoria. Judá irá primero. Vayan, yo voy con ustedes. Pero fracasados, hermano. ¿No te sientes tú muchas veces que Dios te dice, yo te voy a dar la victoria? Y Dios te da palabra y te lo confirma de una, de otra manera, por siervos de Dios que tú dices, Dios me ha hablado a través de este siervo, y las veces que Dios me ha hablado a través de este siervo es verdad. Amén. Por ejemplo, pausa en lo que estoy hablando. Mi esposa decía, este hombre de Dios, es un profeta, nos habló y nos dijo eso, lo que le dijo hace un rato ella. Y también, antes de decirnos eso, nos dijo él, ustedes van a orar por vientres que están cerrados y que no pueden tener hijos. Y van a tener hijos. Y hemos orado desde ese día que él dijo eso para acá. Por eso digo yo, si es verdad lo que está diciendo este hombre. Y desde ese día para acá hemos orado por 6 parejas y las 6 han tenido hijos, para la gloria de Dios. Ahí es cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿y por qué aquí no funciona? Le digo, o para allá donde mi esposa, porque no es en nuestro tiempo. Amén. Amén. Le cuento, Janson y Katy no podían tener hijos. Y ellos estaban así preocupados. Y ese día, déjame orar por ti, y oramos por ellos. Tuvieron su hijo. Que Dios hizo lo que hizo, eso fue otra cosa. Amén. Susi, y le dijo su doctora, en algún momento le dijo, tú nunca podrás tener hijos. Pues ya el primero pues lo perdió, ¿verdad? Y el otro ahí anda feliz, ¿verdad? Pero Dios cumplió. Se lo digo porque son cosas que han pasado aquí. Los otros han pasado en otros lugares. Amén. Pero, si Dios te da una palabra, aférrate a ella. Amén. Aférrate a ella, porque Dios lo va a hacer. Así estés fracasando o así sigas fracasando, Dios lo va a hacer. Y esta vez Dios les dijo, vayan, hoy les voy a la victoria. Las veces anteriores no les dijo, hoy les doy la victoria, yo voy con ustedes, les dijo. Amén. Pero ¿qué hubieras hecho tú? Ya le voy rogando a mi esposa, ya le voy rogando a mi esposo, y no pasa nada, cada día se pone peor. Si Dios te dijo que va a haber restauración, créele. Así cada vez se ponga peor la cosa. Amén. Es que no veo respuesta de Dios al problema que tengo. ¿Qué otros problemas tienes? Si Dios te dijo que te iba a dar la salida, créele. Porque Él está en el asunto. Amén. Pero muchos cuando ven que las cosas se ponen así, mal y mal y mal y mal, no, Dios está jugando conmigo. Aquí algo que me llama la atención, ninguno de estos retrocedió. Enterraron 40,000 de los de ellos y ninguno de estos retrocedió. Cuando Gedeón llamó, ¿cuántos retrocedieron? Casi 30 y algo de mil de personas.
porque no creían que Dios podía hacer el milagro. Amén. Hablamos del libro de los jueces, cosas que pasaron en el libro de los jueces. Y el verso 32 sigue diciendo, 20:32. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos derrotando igual que antes, porque los empezaron a matar nuevamente, hermano, cuando Dios dijo que ese día les daba la victoria. Es que qué duro va Dios a veces con nosotros. Porque Dios ya nos dijo que nos va a bendecir, pero no hay modo que llegue la bendición. Pero tú estás peleando. Pero tú ya le agregaste ayuno, ya le agregaste oración, ya le agregaste adoración, ya le agregaste las ofrendas como debe de ser a Dios. Porque todo eso empezaron a hacer ellos para obtener un buen resultado. Amén. Es que la constancia tuya y mía nos va a dar la victoria. La constancia de creerle a Dios que Él puede hacer todo, cuando Él quiera, eso nos da la victoria a nosotros. Lo que me llama la atención que este pueblo no retrocedió a pesar de ver que fracasaban, igual que la selección de Guatemala y de Honduras. Va a fracasar, pero algún día le va a pegar a alguna, ¿verdad? Sí, algún día le va a pegar a una, sí. Así como en mi país, por lo menos ya fue 3 veces, yo le digo al Señor, Padre, por lo menos que Guatemala vaya la primera vez, le digo yo, al mundial, ¿sí? Pues esto es parecido. Va a insistir en algo, pero peleemos, porque tú y yo ya sabemos pelear. Guerra espiritual, amén. Y el verso 32, entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos venciendo, estamos derrotando igual que antes. Como diciendo ellos, Dios está con nosotros, no con ustedes, necios. No, ahí sí ya no se puso así la cosa. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Dios le dio la estrategia que iban a hacer. Dios te puede enriquecer de un día a otro y Él te puede dar la estrategia. Amén. Pero que la riqueza no te saque de la iglesia. Amén. Que Canaán no te saque de la iglesia. Y por cuarta vez están diciendo: los estamos derrotando como antes. El enemigo siempre va a pensar que te va a ganar, hermano. Pero entre más te fortaleces tú y yo, nos fortalecemos en el Señor, más Dios nos hace fuertes. Y al final, Él es el gigante poderoso que se pone al frente nuestro y derrota a nuestros enemigos. Amén. Pero levantar altar a Dios, consultarle a Dios, insistir en preguntarle a Dios: ¿qué debo de hacer? ¿Estás fracasando en un negocio? Dile al Señor: ¿qué debo de hacer? Y Dios te dirá. Algunos le dirá: pues si no diezmas, ¿cómo quieres que yo te respalde? No ofrendas como yo te pongo en tu corazón, ¿cómo quieres que yo te respalde? Para algunos esa podría ser la salida. Para otros, otra podría ser la salida. Por ejemplo, cuando un esposo está peleando con una esposa, dice la Biblia que en el cielo las oraciones del esposo no son contestadas. Amén. No va a haber bendición económica, porque no hay unidad en un matrimonio. Y por eso puede fracasar un negocio. Ya dejamos a un lado lo de las ofrendas y diezmos. Porque hay unos que son buenos ofrendadores, buenos diezmadores, pero tienen problemas de esto. Y una oración puede ser estorbada porque no hay unidad. Y este pueblo, Dios contestó la oración porque hubo unidad entre ellos. Y por eso lograron conquistar. Amén. Empezaron a ayunar, empezaron a llevar ofrendas, ¿sí? Solo estoy acordando de estas cosas. Todo esto hizo que Dios les diera estrategia de guerra. Y ellos no dejaron de creerle a Dios sobre todo. Y dice el verso 35, Jueces 20:35, nueva traducción viviente. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. ¿Quién? El
¿El dinero de ellos? ¿La sabiduría de ellos? ¿Ah? ¿Las armas de ellos? No, es que todo lo hace Dios, hermano. Pero primero alineémonos para que suceda el milagro. Para que vengan las cosas que queremos, las cosas que tú quieres y que yo quiero. Amén. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25,100 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada, todos expertos en el manejo de la Biblia, de la doctrina, pero se volvieron necios. Y al necio Dios lo ve de lejos. Y al necio Dios no lo quiere cerca. Y al necio, leíamos en uno de los versos, a ver si no estoy mal, por ofrecer votos, decirle a Dios, yo te prometo que te voy a servir y no voy a dejar de llegar a la iglesia y no voy a dar si me das esto. Y se pusieron a hacer votos. Y dice que cuando no los cumple, dice, creo que Eclesiastés está diciendo eso, y si no me pide el verso yo se lo mando, ¿sí? O si no, mire la prédica del viernes. Y dice que Dios le dice a ese necio, porque no me has cumplido los votos, yo en un día te puedo quitar todo lo que tienes. Porque no me has cumplido los votos, en un día te puedo quitar todo lo que tienes. ¿Y cuántos de los que estamos hoy aquí le hemos dicho al Señor, Señor, yo no voy a dejar de servirte nunca? ¿Y cómo están tus ánimos de servirle al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí muchas veces le has dicho al Señor, Señor, yo nunca quiero dejar de congregarme? Le estás prometiendo a Dios algo. Amén. Le estás prometiendo a Dios algo. Y pues allá tú, si quieres caer en una condición de necio. Pero el Señor les ayudó y mató ese día 25,100 guerreros de Benjamín, porque ni ellos los podían matar. Tuvo que meter su mano Dios para matarlos y darle las estrategias necesarias para matarlos, como hacía Dios con David. Dios le daba las estrategias de guerras a David, cómo vencer. Ahora te vas a ir por aquí y vas a meter otro grupo por allá y el otro lo vas a meter por allá y cuando estén en medio todos les caen. Algo así hicieron con estos también. Y entonces sigue diciendo, ¿verdad? Qué triste ver cristianos. Me detengo aquí un momento más, porque dice aquí que los de Benjamín eran expertos en manejar la espada. Qué triste es ver cristianos afuera en el mundo que ya no se congregan en una iglesia, y aún los que se congregan en una iglesia, qué triste es verlos no agradando a Dios. Y ellos saben que están mal, y ellos saben que están haciendo malas cosas, y saben que está escrito en la palabra del Señor, y aún así, sí, pero eso quiero yo, sí, pero a mí me gusta vivir así. Y de eso está hablando aquí, hombres expertos en la sabiduría de Dios, en el manejo de la palabra de Dios, pero que quieren hacer su regalada gana, ¿sí? Por eso el libro de Jueces dice, cada quien vivía como mejor le parecía, no como el Espíritu Santo decía, ¿verdad? Y entonces debieron de morir aquellos que cometieron el crimen de Benjamín. En esa tribu debieron de morir solo los que cometieron el crimen, porque solo pidieron esos. Solo a esos pidieron, ¿sí? Pero los demás de Benjamín dijeron no, aquí a ninguno van a matar o ustedes van a morir, decían ellos. No te unas a los que provocan división. No te unas a los que se van al pecado. No te unas, hermano, a ellos, ¿sí? No te unas a los que llevan a tu familia a la rebeldía. Yo ahorita no estoy hablando de iglesia, ¿sí? No estoy hablando de aquí de iglesia. ¿Cuántos familiares tuyos llegan a tu casa y te dicen, echémonos una voz? Le dicen, una no es ninguna, ¿verdad? Pues si a usted le gusta beber cerveza, su problema. Si a usted le gusta beber vino, su problema. Si a usted le gusta beber otro tipo de bebidas, su problema. Al final, usted mismo se hace daño le hace daño a su cuerpo. Amén.
Porque cualquiera me dirá, pero si la Biblia dice que Jesús hizo vino en las bodas de Canaán, sí, está bien. Y en tal porción dice, creo que le dicen a Timoteo, toma vino para el malestar que tienes en tu estómago, está bien. Pero es que hay unos que no pueden oler, hermano, porque se regresan ligerito al mundo. Amén. Hay unos que de verdad no pueden volver a oler esas cosas porque regresan ligero al mundo. Esa es la verdad de mucha gente, porque no han fortalecido esa debilidad. Y pues allá tú, ¿a quienes dejas entrar a tu casa? Hay quienes que dejan entrar a sus casas a personas que solo llegan a destruirle, familias que están metidas en el catolicismo terriblemente, que están metidos en otras religiones terriblemente. No, hermano, yo sé que a veces a algunos les tocará porque es familia, ¿sí? Pero cúbrete con la sangre de Cristo, que aquí no vengan a hacer cosas que va a destruir mi casa, porque aquí el que gobierna soy yo, no ellos. Amén. Amén. Bueno, no te unas nunca a los perversos, porque estos, los de Benjamín, se unieron a los perversos, en vez de haberse unido al pueblo de Dios, y en vez de haber dicho, tienen razón, estos están provocando homosexualismo, tienen razón, aquí esos se están metiendo con ángeles caídos, tienen razón, hay que extirpar esto. Eso es lo que ellos debieron haber hecho, y eso es lo que mucho pueblo debería de hacer, sacar el pecado de ellos. Mira, hermano, hay muchos que quieren que solo les hablemos de la bendición, y mañana vas a tener una gran bendición, mañana, pero ¿cómo vas a tener la bendición si no estás listo para recibirla? Amén. O sea, no se puede, o sea, muchos predicadores engañan al pueblo de Dios, pero allá ellos, pero yo por lo menos no te quiero engañar, yo quiero que Dios te bendiga, pero que cuando Dios te dé tu bendición, no se te vaya entre las manos, sino que sepas cómo retener la bendición, porque has estado peleando, has estado clamando y has estado haciendo las cosas bien. Amén. Dice el verso 47, 2 versos más y termino, ¿sí? Y quedaron solo 600 hombres de Benjamín. ¿Sabe qué llama la atención? Mataron a todas las mujeres y todos los niños. Por lo que dice en el capítulo 21, porque ya no me va a dar tiempo de leer eso, ¿sí? Solo dejaron vivos 600 hombres. Porque dice en el libro, en el capítulo 21, dice, y todos los de Israel, porque habían hecho un pacto, no le vamos a dar nuestras mujeres, no se las vamos a dar nunca a los de Benjamín, porque estos se vuelven perversos, decían. Pero estos 600 son de los que todavía se rindieron a Dios. Amén. Y ellos dijeron, no podemos acabar con una tribu completa, no podemos acabar, porque entonces nos quedaríamos con 11 tribus y ya no se cumpliría el plan de Dios de haber 12 tribus. ¿Y cuáles de las tribus no estaban en la asamblea cuando nos reunimos e hicimos el juramento de no darle nuestras mujeres? Y ahí dan los nombres, no recuerdo, la tribu tal y la tribu tal. Pues que ellos sí les den sus mujeres, dice, porque ellos no hicieron el pacto de no darle las hijas. Y al final hicieron otro pacto más, porque solo lograron reunir 400 mujeres y le faltaban 200 más. Hicieron otro tipo, ahí léalo en su casa, ¿sí? Usted que le encanta leer, ahí léalo en su casa. Pero sigamos. Y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses. Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín, y miren lo que hicieron. Y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente. Oiga bien, masacraron a humanos, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. Pregunto yo, ¿qué es todo lo que encontraron? Si habían matado humanos y animales. Estos eran ángeles caídos. Porque, ¿por qué van a poner otro género más? ¿Sí? ¿Se entendió? Y si no, que Dios le ayude a entenderlo. ¿Sí? Pero dice que mataron a la gente, a los animales, ya habían matado a los guerreros, pero cuando entraron a la ciudad, mataron a las mujeres y a los niños que estaban ahí, lo dicen otras versiones. Mataron a los animales y a todo lo que encontraron. Y aparte dice,
también quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. No eran objetos. Y a todo lo que encontraron no eran objetos. Eran ángeles caídos. Ellos tenían otra Sodoma y Gomorra aquí. Y por eso Dios puso su mano para extirpar ese mal que estaba ahí. Amén. Ahora, Dios le da la victoria a ellos. ¿Sí? Dios le da la victoria a ellos. Y Dios los defiende. Pero no lo hizo a la primera. No lo hizo a la segunda. No lo hizo a la tercera. Lo hizo cuando Él quiso. Amén. No es cuando Dios quiere que ocurran los cambios en tu casa. No es cuando tú y yo querramos. Es cuando Dios quiere. Sobre todo, cuando quieres tú que pasen las cosas. Ya tienes altar como Dios dice. Da las ofrendas como Dios dice. Le das los diezmos a Dios como Dios dice, no como tú dices. Le das a Dios adoración. Le das a Dios, ¿qué más hicieron ellos? Ayunaron, ¿sí? Oración, toda la noche estuvieron adorando, dice, orando, clamando. Le pidieron a Dios dirección, qué hacer. Entonces todo eso habla de obediencia. Amén. Todo eso habla de obediencia. Me ayuda, no, si no está Santi, ¿verdad? Ayúdeme con el piano, hermano, por favor. Las cosas no son a nuestro tiempo. No son a nuestro tiempo. Es cuando Dios quiere. El libro de Jueces, esa lección al principio me dejó perturbado, pero después le fui viendo el lado bueno a esto. Cuando el pueblo ya quiso y quiso unirse, Dios hizo maravillas. ¿Sí? Dios hizo prodigios. Dios rompió lo que nadie podía romper. ¿Tú quieres que Dios haga maravillas en tu casa? ¿Tú quieres que Dios haga milagros sorprendentes con tu familia? Vuelve a leer esto y dile al Señor: yo voy a creer hasta verlo. Yo voy a creer una vez más que sí se puede. Que mis hijos pueden entrar en restauración. Que mi esposo puede entrar en restauración. Si es tu esposa, que mi esposa puede entrar en restauración. Que mis finanzas pueden entrar en restauración. Si hay la enfermedad, Dios me puede sanar. Llévalo a todo lo que tenga que ver con tu vida. Entró la depresión, Dios puede echar fuera ese espíritu de depresión. Aún los que nos ven en las redes sociales, Dios puede echar fuera ese espíritu de depresión. Porque todo lo hace Dios. Pero a veces no va a ser a nuestro tiempo. ¿Por qué tendrían que haber muerto 40,000 de Israel? Pero Dios ahí estaba probándolos. Tal vez tú abriste un negocio, te falló. Pues voy con este otro, te falló. Señor, ya me estoy quedando sin dinero, vuelve a abrir otro, te falla. Y Dios te dice: ahora ábrelo con lo poco que tienes, porque con lo poco que tienes te voy a prosperar. Así es Dios, hermano. Ahí está la historia de Isaac. Isaac lo sacaron del primer pozo, y era de su padre, de Abraham. Lo sacan del otro pozo. Lo sacan del otro pozo. Y le dicen a Isaac: es que tú te has vuelto más fuerte que nosotros, le dijeron los filisteos, y por eso no te queremos aquí. Vete, le dijeron. Y Isaac no es que se sujetó a esas entidades. Isaac sabía que era Dios, porque donde Dios abría pozo, había agua. Amén. Y entonces llegó a Rehobot, y en Rehobot, ahí Dios lo dejó prosperar. Pero ¿qué hubiera pasado si Isaac se cansa en la primera? Isaac se cansa en la segunda. Isaac se cansa en la tercera. No recibe su Rehobot. No recibe su bendición. Y esta historia de los jueces nos llama a que cuando tú y yo nos unimos, Dios nos puede dar las victorias más grandes
que ni tú ni yo nos podríamos imaginar que Dios nos puede dar. Pero donde hay desunión, ahí no está el Espíritu de Dios. Y por eso Dios muchas veces saca a muchas personas, porque no están unidos. Y donde no hay unión, no va a haber prosperidad para nadie. Llévalo a tu casa, para que tu casa haya unidad. Para que esté la bendición, debe de haber unidad. Hay cosas que es mejor callar como esposos. A ver, esposo que está aquí, a veces es mejor callar. Tu esposa se levantó en contra tuya, cállate mejor. Pastor, pero ese es matriarcado. No, espera que termine, hermano. A veces es mejor callar e ir a orar y que Dios le calle la boca. ¿Sí? Hermana, tu esposo se levantó en contra tuyo. Aquí vamos dando la vuelta a la moneda también, hermano. No pelees. Mejor vete a orar y Dios le va a callar la boca a él. Pero muchos, ellos quieren cerrarle la boca a su pareja. Y así no funcionan las cosas muchas veces. Es que al que se humilla en lo secreto, ahí Dios va a hacer un milagro. Dios va a respaldar. Dios lo va a exaltar. Dios siempre habló de humillación y este pueblo se humilló. Primera pelea, lo vuelvo a decir, 22,000 muertos. Segunda pelea, 18,000 muertos. Tercer pelea, ya iban 30 muertos. Era para que se retiraran y dijeran ya no más. Dios está jugando con nosotros. Pero ese nunca es el propósito de Dios. No sé por qué a Dios le encanta llevarnos al extremo. Y al extremo donde lloramos mucho y pensamos que Dios ya no va a hacer nada. Pero Dios le encanta llevar a su pueblo ahí para mostrarle que Él puede y que Él sí cumple. Y lo único que está probando es si tú y yo estamos dispuestos a esperar hasta que suceda. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Yo termino. Dios quiere hacer milagros en tu casa. Y Dios está dispuesto a hacer milagros en tu casa. Y Dios está dispuesto a cambiar muchas cosas en tu casa. Pero tú crees que Dios lo puede hacer. ¿Tú todavía crees? ¿O tus oraciones son: es que tú ya no quieres nada conmigo? ¿O tu oración es que tú ya no te acuerdas de mí? ¿O tu oración es que ¿para qué te pido si yo ya sé cuál es tu respuesta? Porque ese es lo que muchos cristianos dicen. Es que ¿para qué voy a la iglesia si Dios no hace nada? Dios solo está probando a ver si crees. ¿Ya probaste una vez? Como Naamán, 7 veces. Y en la 6ª vez no pasa nada. No pasa nada, decía Naamán. ¿Para qué otra vez más? Y en la 7ª fue donde Dios hizo el milagro. Así es Dios. Dios puede estarte metiendo en tus peores días. Y Satanás te puede decir: ¿ya viste? Dios no te defiende. ¿Ya viste? Dios no te sana. ¿Ya viste? Dios no hace un milagro en tu finanza. Pero hermano, no dejes de creer. Porque el que dijo que va a venir, va a venir. El que dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Amén. Esto es para ti, es para mí. Esto va de los dos lados. Esto es para un ministro y esto es para una congregación también. El que dijo que prometió y juró por su nombre que seríamos felices, Él hará que seamos felices. Levanta tus manos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, mira las dificultades, mira los problemas que tu pueblo está pasando. Mira todo aquello que ellos están viviendo, Señor. Tú mejor que yo conoces qué es lo que ellos sufren,
qué es lo que ellos están pasando, qué es lo que ellos están clamando. Yo te pido que renueves sus fuerzas. Yo te pido, Señor, que tú los levantes una vez más y ellos puedan creerte a ti, y que todos aquí sigamos creyendo que tú sí puedes. Y hoy te preguntamos, te consultamos, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? ¿Cómo? Dile al Señor, tómate un minuto más, dile: Padre, ¿cómo venzo esta área en mi vida? Padre, ¿cómo derroto esta escasez? Padre, ¿cómo se puede sanar mi matrimonio? Dile esta mañana. Tómate un momento, aprende a preguntarle al Señor: Padre, ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de clamar? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Revélamelo. Y Dios te va a revelar qué es lo que estás haciendo mal. Y Dios te va a revelar qué es lo que tienes que cambiar. Dios a este pueblo le reveló para poder sacar la Sodoma y Gomorra que tenían los de Benjamín ahí. Dios le reveló qué tenían que hacer para echar fuera y para poder matar, erradicar a toda esa ciudad de Benjamín. En su misericordia Dios dejó un remanente para que esa tribu no se perdiera. Pero Dios puede hacer lo mismo contigo. Puede extirpar, sacar aquello que Satanás plantó y está destruyendo tu familia y está destruyendo tu casa. Así como Dios lo ha hecho aquí, Dios ha estado moviendo la tierra para sacar lo que no debe de estar aquí. Y Dios traerá un remanente diferente. Dios nos está hablando en todo el mundo. La escasez que está en el mundo, el hambre que hay en el mundo, las guerras que hay en el mundo, los fenómenos climáticos que hay en el mundo, lo que está pasándole al mar muerto. Dios está hablando que Él viene pronto. Hoy es el tiempo de retomar y de hacer las cosas bien para tener un resultado diferente. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te rogamos misericordia por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestra economía. Te rogamos misericordia. Que tú hagas cosas nuevas. Por favor, haz cosas nuevas en nuestras casas. Tú sabes cuál es la necesidad que hay en cada hogar. Tú sabes qué es lo que hay en cada hogar, qué afecta a cada hogar. Te ruego que aquellos que están pasando problemas serios de matrimonio, tú puedas ayudarles. Pero también que ellos se dobleguen a ti, Padre. En el nombre de Jesús, aquellos que están pasando problemas en su economía, que tú puedas ayudarles. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tú eres nuestra paz. Gracias porque ponemos nuestra confianza en ti y no vamos a retroceder hasta mirar el milagro que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte